Ok. Dice, como es conocido, Italia fue uno de los países europeos que más sufrió los efectos de COVID. El área del norte de Italia, el virus se proliferó de manera más rápida que en el resto. Casualmente, esta región es una de las más contaminadas de Europa. La contaminación ha demostrado tener efectos adversos en la gravedad con la que el virus ataca el cuerpo, afectando el sistema inmunológico, enfermedades respiratorias y demás enfermedades crónicas. Este artículo muestra la investigación realizada para demostrar la asociación entre la polución del aire y los incrementos de la tasa y los incrementos de tasa de mortalidad por COVID en esta región, especialmente por la concentración de dióxido de nitrógeno en niveles troposféricos tomados por el satélite Sentinel-5P pre-cuarentena. Este 5P es el nombre del, así tal cual aparece el nombre del satélite. Sí, profe. Ok. Te voy a recomendar por favor utilizar las comas, porque es que quedó, aquí arriba tiene dos, si seguidas aquí no hay ni una. Este artículo muestra, o sea, mira ahí alguna coma o algo porque quedó que toca tomar aire bastante profundo para poder leer todo el párrafo. Entonces es necesario que por favor le coloques alguna coma, mira a ver qué es lo que quieres. Después de la coma se resuelve la pregunta de la primera parte. ¿Listo? Siempre. Te pregúntate qué de esa primera parte y después de la coma se resuelve eso. Precuarentena y posteriormente los niveles obtenidos cada 14 días después de la cuarentena en este país. Ok, los resultados del satélite antes del inicio de la cuarentena se muestran en la siguiente gráfica. Niveles de NO2 en micromoles por metro cúbico. Por metro cúbico cuadrado. Uy, es que no alcanzo a ver bien. A ver, miremos bien. Creo que es Es por cúbico, pero metro cuadrado, no. Por metro cuadrado. Lo midieron esto por área, no por volumen de aire, sino por área del lugar. Aquí aparece por metro cuadrado. ok, más adelante hablan de metro cúbico. Ok, miremos aquí abajo. Mientras, ay, vea usted, mientras que la tabla 1 relaciona el reporte de muertes por COVID-19 y los niveles de contaminación encontrados en las fechas analizadas. Veré qué es lo que hice antes. Los resultados obtenidos, este artículo demuestra la sociedad, especialmente por la concentración de dióxido, ¿Dónde está la tabla? ¿Cómo así? Mientras que la tabla 1, ya, relaciona y los niveles de contaminación encontradas en las fechas analizadas post cuarentena. ¿Por qué la palabra mientras? Ahí esa palabra no va. Pues es un conector entre la tabla No. y la gráfica. Pero si yo coloco mientras que la tabla 1, entonces en la tabla 2, ¿qué aparece? O sea, tengo que, porque estoy contando esto y yo debo decir que mientras eso ocurre ahí, ¿qué pasa con respecto a quién? No Pues existe con esa respecto comparación, a los datos obtenidos pre-cuarentena y que están los post-cuarentena. pero eso no dice en ese parrafito. Ahí dice, mientras que la tabla 1 relaciona el reporte de muertes por COVID y los niveles de contaminación en las fechas analizadas post cuarentena. Y quedó Y ahí. arriba dice, en la siguiente tabla se muestran, en la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos pre-cuarentena. Especialmente de cuarentena y posteriormente. Los resultados obtenidos por el satélite antes del inicio se muestran, sí, muy bien, ya listo, ya la vi. Mientras que la tabla, no será mientras que en la tabla 1 se relaciona el reporte de muertes por COVID, pues ahí no había necesidad de escribir, si no puedes escribir en. Y los niveles de contaminación encontrados en las fechas analizadas. Es que aquí parece que fueras a comparar, ya sé lo que me estás diciendo. Aquí arriba dice que los resultados en la gráfica y que en la tabla 1 se demuestra el reporte de muertes COVID en fechas analizadas post cuarentena, no pre, post. Entonces, listo. Esta es la contaminación pre y esta es el reporte post. Sí, es eso.
Entonces, de pronto ese conector mientras puedes quitarlo, no es necesario. Bueno, entonces listo. Febrero 24 a marzo 8, 22 y después del 22. A ver qué vemos. Chun. Esto estaba como en pleno pico. Chun y chun. Listo. Los niveles. Entre 8 y tal. Claro, todo el mundo para la casa. Y antes del 24 de febrero. Estos todavía estaban en pleno pico. 24 que era cuando estaba el máximo de población. Listo. Estos son los pre. Los niveles de en micromoles por metro cuadrado. Esto era pre-COVID. Ok, listo. Después del 24. Ujú. Sin embargo, aquí Verona. Verona sigue siendo alto y la otra es Piacenza. Ok. Los datos muestran una relación no lineal positiva entre niveles altos de dióxido de nitrógeno troposférico, dióxido de nitrógeno troposférico y las subsecuentes tasas de mortalidad por COVID-19, lo cual demuestra una evidencia en el efecto de la salud por la contaminación, aumentando así los casos fatales relacionados con esta enfermedad, pudiendo con esto decir que la exposición a la contaminación generada por este compuesto puede ser una comorbilidad que produce más casos de COVID-19 con implicaciones clínicas y muertes. Estudios realizados en Estados Unidos demostraron que un incremento de 1 microgramo por metro cúbico en material particulado en, en PM material particulado 2.5, o sea, PM 2.5, o si quiere colocar de 2.5 micras, porque ese es el significado, coma, involucra un 15% de aumento en la tasa de mortalidad generada por esta enfermedad. Del mismo modo, en Italia, el mismo aumento de la contaminación genera un incremento del 9% y en España encontraron que en las ciudades y áreas industriales hay una mayor incidencia en número de casos y casos mortales frente a áreas rurales. Esta relación no es sorpresiva, ya que se sabe de antemano. A ver. Ujú. ¿Con qué otro país hacen? Bueno, están comparando aquí con España, ¿no? España, Italia. Miremos después si hay otra comparación. Esta relación no es sorpresiva, ya que se sabe de antemano que la exposición por largos periodos de tiempo a estos contaminantes, mm, puras comas le hace falta, está ligado con la inflamación crónica de los pulmones, lo cual puede incrementar la severidad con que la persona trate con el COVID-19. Hasta puntos, oiga. Pilas, pilas ahí, mire, punto también le hizo falta. A ver, yo le coloco ahí para que se acuerde de los signos de puntuación. Las siguientes gráficas muestran la relación entre la tasa de mortalidad por COVID-19 y los niveles de NO2 troposféricos en los 3 intervalos de tiempo analizados. O sea, el eje Y es la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad por cada millón de habitantes, ¿no es cierto? Sí. Aquí tenemos, es que no alcanzo a ver. Es- aquí dicen que es BL y ¿qué es eso?
No, profe, no hay tabla de, ¿cómo se llama eso? Pero cuando ellos De analizan conversiones. las, no, No, o no. sea, cuando ellos analizan los resultados, ellos deben hablar de BL, FC, RNARE, FBO, BIPD, ¿qué es cada cosa? Que nada, profe, esas son los nombres de las provincias de Italia que salen en el mapa. Ah, ok. Bueno, entonces sí, BL, ¿qué es? Espere. Belluno. Ah, mírela, sí, gracias, muy amable. Eso es importante que lo anotes tú como una observación de la gráfica, ¿vale? Porque es que aquí dice que mortalidad, pero aquí tú estás diciendo, no estás ni siquiera aquí arribita. Tú dices, la siguiente gráfica muestra la relación de en los intervalos de tiempo analizados para las diferentes ciudades de Italia. Entonces ya con eso sí, fíjate mi pregunta, ¿no? Por lo que yo no he leído todavía el artículo. Entonces, claro, yo no sé qué será BL, FC, RNA, RE, B, BL, BR, bueno, en fin. Pero ya vi. Gracias por la información, claro que sí. Es eso, Verona, BR. Perfecto. Pero entonces sí es bueno que anotes aquí en las diferentes ciudades, ¿no? Para que quede claro que esta gráfica trae las ciudades. Ok. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es febrero. Ah, bueno, por cada intervalo de meses que ellos tomaron. Hmm, espere, ¿cuántos teníamos acá? 250. Que estaban bajitos. La tasa era baja. O sea, en febrero 24 la tasa era baja de mortalidad, pero era alta la contaminación. ¿Sí estamos bien? Sí, es que en febrero pues eran como pre-cuarentena, Ok. porque en febrero todavía no había como pegado tan duro. Después de que empezamos la cuarentena, o sea, ya cuando empezó el pico máximo, ya se empezó a ver que había una relación con la contaminación de óxido de nitrógeno, pero igual se seguía manteniendo alta, ¿no? Digo yo. O sea, seguía siendo una contaminación alta cuando estaba el pico. Y después de, ya bajó la mortalidad, pero siguen siendo igual las concentraciones o no. Espere, bajó la tasa, pero las contaminantes siguieron las mismas concentraciones ah, no, sí disminuyó el colorcito moradito. Mm. O sea, bajó la contaminación eh, en la mayoría de ciudades, bajó la contaminación, pero otras siguieron manteniendo la misma, ¿no? ¿O qué encontraste? ¿Qué explicación viste a esto? Sí, profe, pues según la locación supongo que algunas son más industrializadas que otras que tienen no pararon de Por producirlo. ejemplo, ¿qué es PC? Piacenza, a pesar de ser la ciudad con mayor contaminación del aire, y así siguió igual. Claro, y por eso es que esa ciudad tiene la más alta mortandad o tasa de mortalidad de todas las ciudades de Italia, porque ella siguió igual, su contaminación siguió alta. Entonces, esto, Juan Sebastián, eso que estamos nosotros aquí diciendo, ¿no? Es importante que tú lo escribas, ¿cierto? Dentro del documento, porque son observaciones frente a un comportamiento gráfico y es importante que tú lo anotes, ¿vale? Sí, yo sé que el artículo dice, no, pero es que yo quiero que ustedes sean los que analicen esa información, ¿vale? Entonces sí es importante que lo analices frente a las gráficas que tienes, ¿vale?
Y lo otro que yo quisiera es saber si por casualidad buscaste algo porque ese es un tema que vimos en Química Ambiental 2, ¿no? Ecotoxicología, eso lo vimos. Si buscaste algún estudio que se haya hecho frente al impacto de los óxidos nitrosos en la toxicidad en las células humanas, alguna, no solamente en pulmones, en cualquier cosa, porque acuérdate que la COVID no solamente ataca pulmones, también ataca corazón, hígado, riñones. Sí, profe, dice que la contaminación por óxidos nitrosos puede Pero en provocar, los pulmones es una de las, solamente. no, más abajo dice que es de las Más abajo. que Perdón. genera enfermedades cardiovasculares y que la mayor que entre, es que se me olvidó cómo dice, pero sí dice. ¿En dónde? Yo no leí. Ahí en el siguiente párrafo que sigue después de la gráfica, sí. Bueno, el estudio no puede dar conclusiones contundentes No, debido a arriba, los que contaminantes atmosféricos ya han sido acá, asociados con ya ha mayor sido aumento asociado y por previsibles y muertes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ok. Y eso lo encontraste en el artículo y qué, y no miraste otras investigaciones que hayan hablado sobre ese tema, porque tú hablas acá de los contaminantes atmosféricos, ¿vale? Y ellos solamente se limitaron al óxido nitroso. Entonces, si quisieras de verdad ratificar eso, lo que dice el artículo, búscate otros. O sea, además de, porque el PM2.5, si tú también quieres saber qué contiene el PM2.5, eso tiene más cosas, ¿cierto? Dentro de esas otras cosas que el PM2.5 tiene, ¿cuáles, además de los óxidos nitrosos, podrían estar asociados a la parte toxicológica, digamos, para el ser humano, de otros contaminantes atmosféricos? Por lo menos se me ocurre. Carbón orgánico, compuestos orgánicos volátiles. Acuérdate que esos compuestos orgánicos volátiles fueron utilizados, fueron analizados también en China, en el artículo que yo les di a ustedes para el anterior trabajo autónomo. Entonces mira que vas enlazando información. Sé que no fue en Italia, fue en China, pero es que en China se encontró algo con respecto a los COVs. Entonces ahora mira si dentro del PM2.5 podemos incluir los COVs y si esos COVs tienen una incidencia también en esto que tú estás anotando allí. Y entonces tú puedes colocar acá los contaminantes atmosféricos, además de NO2 o entre paréntesis NO2, COVs, H2S, bueno, estoy hablando otra locura ahí, que por lo menos hayas buscado 3 fuentes que te muestren que además del NO2 hay otros más que pueden estar asociados a PM2.5, que son los que ingresan al tracto respiratorio del ser humano y que se alojan en los pulmones, otros contaminantes que puedan estar asociados precisamente a daños respiratorios, cardiovasculares, renales, qué sé yo, en los seres humanos. Entonces, ahí tienes una fuente. ¿Qué pasó en China? ¿Qué encontraron en China? Ahora miremos de allá de los COVs, qué podemos sacar, de las lluvias ácidas, el ácido sulfúrico. Si eso no está en PM2.5, pues chao, no lo voy a tener en cuenta, pero sí por lo menos que te enteres qué otras cosas hay en PM2.5, para que puedas alimentar un poquito más, reforzar un poco más esto que estás escribiendo en este párrafo, ¿vale? Bueno, dice que el estudio realizado no puede dar conclusiones contundentes debido a que no es posible limitar los parámetros de investigación como cuestiones ambientales, viajes entre China y otros países con alto índice de casos. Mira lo interesante que tiene aquí al final. Diferenciar entre trabajadores de la salud y otros trabajos con mayor riesgo de contagio. Sin embargo, como se muestran las gráficas, la relación no lineal exponencial entre el aumento de casos y el aumento de la contaminación por dióxido de nitrógeno existe. Bueno, sí, exponencial porque la COVID es exponencial. Eso sí es cierto. La COVID tiene ese comportamiento exponencial, no es lineal. Y bibliografía. Ay, este fue otro, ¿cuál fue el artículo que te di?
el de Filippini. Y este de Neteri, ¿qué es? Ese es donde hablan de Estados Unidos. Ok, ¿y ese dónde lo desarrollaste? ¿En qué parte escribiste sobre él? No, solamente sé lo del porcentaje de contaminación de Estados Unidos y España, que lo comparan. Italia y España. Yo encontré Italia y España. Estados Unidos, ¿dónde está? Estados Unidos dice 15%. Estudios realizados en Estados Unidos demostraron que un incremento en Ay, es que un imagínese Estados Unidos en minúscula. Pues claro, yo no lo vi. Ay, ay, Sebastián, por favor. Estados Unidos en mayúscula, ole, es un país. Haz de cuenta que tu nombre lo escribieran en minúscula y no. Tú eres Juan Sebastián con J mayúscula. Ojo. Ok. Bueno, sí. Entonces, recomendaciones. Sácale más jugo a las gráficas. Por favor, en la exposición debes buscar la estrategia para que esos datos que aparecen en la gráfica se puedan, se les pueda sacar lo que yo estoy diciendo, se pueda como dialogar más de ellos, como sacar más cosas de ellos, de esas gráficas. Lo otro es, mira en PM2.5 qué otros contaminantes atmosféricos pueden estar presentes. Y bueno, de acuerdo a esos estudios, ¿qué, digamos, qué posibilidad de que generen comorbilidad en las personas que lleguen de pronto a contagiarse con COVID-19? Y pues aquí solamente mencionas China y otros países con altos índices de casos, pero Estados Unidos debió tener algún resultado. Y pues aquí no mencionas absolutamente nada, sino solamente lo del 15% que bien lo dijiste, solo el 15% se menciona. Entonces, sí sería bueno que miraras un poco más ese de Estados Unidos y pudieses también anotar frente al, digamos, al final de ese estudio, de los estudios o de lo que tú indagaste, poder como anotar un poco más el aporte de los Estados Unidos a este tema. ¿Listo? Entonces, porque me parece que es un artículo muy chévere, muy bueno, que lo buscaste, que lo encontraste y que podrías incluirlo dentro de lo que estás explicando. Serían esas tres recomendaciones. De resto, pues es muy claro lo que escribes. No, ay, no olvides las comas, por favor. No, Sebastián, no olvides las comas, que no tienes ni una. Bueno, dos, creo, tres o cuatro nomás. Sí, pero no, el resto eso es texto corrido, se llama eso. Entonces sí es bueno que por favor le coloques las comitas. Ok, listo, Juan Sebastián. Entonces solo queda que hagas esos cambios y ya voy a colocar un nuevo espacio para que puedan subir el documento. Y de esa manera pueda yo reportarles entonces en el que por el mismo team yo les devuelvo las recomendaciones y demás que acabamos de hacer. ¿Listo, Sebastián? Listo. Entonces, no, pues dedícate ahora a arreglar el documento, pero a hacer la exposición también. Y a ver si Santiago está por acá. O sea, a ver, no, Santiago ni está conectado para poder hacer la revisión del documento de Santiago. Ok, entonces, Sebastián, ¿no? Pues puedes retirarte para que puedas adelantar las recomendaciones que te hice con respecto al documento. Y estoy pues llamando a Santiago para que por favor se conecte y hacer la revisión del documento de él. Ok, bueno, Sebastián, entonces nos hablamos la semana entrante porque creo que el viernes ustedes van a estar trabajando ¿en qué? En el documento, ¿no? ¿O cómo quedamos para el viernes? No sé, pero Ah, no, es el grupo de Química Ambiental 1. No, el viernes entonces nos encontramos en el laboratorio.
voy a mirar esto, una práctica para medición de compuestos orgánicos volátiles. Todas estas mediciones que nosotros estamos viendo a nivel ambiental, mediciones de contaminantes atmosféricos. Entonces el viernes voy a dedicarme a eso, para que no se vayan sin conocer las técnicas de medición de estos contaminantes. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el viernes a la hora del laboratorio. Que te rinda, Bueno, profe, gracias. ¿no? Que estés muy bien. Buenas, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Santiago. ¿Cómo estás? Bien, bien. Santiago, hazme un favor. Sí, Es que dime. esto, yo te envié quisiera revisar el documento que me enviaste, ¿Cuál, profe? el documento que me enviaste. ¿Cuál documento, profe? Pérez Santiago, Enrique Ay, Dios mío, ¿será que cité al Santiago que no es? Perdón, Santiago. Es que tengo tantos Santiagos de alumnos que terminé llamándote. No, tranquilo, hasta un hijo Santiago. Pues sí, ya acaba de decirme mi hijo también. No, Santiago, tranquilo. Voy a llamar al otro Tranquila, profe. Santiago. ¿Cómo te ha No hay ido? ¿Qué problema. pasó? ¿Qué ha transcurrido estos días? Cuéntame. Ya que No, no, bien, profe. sí, Ahí pues sí, están en clases y eso, y pues ahí estamos. Creo que hoy hay asamblea de, sí. de lo ambiental, entonces participar hoy a ver qué dicen, qué se llega, qué se acuerda. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, Santiago. Entonces me cuentas Ah, cualquier bueno. cosa en todo caso. Bueno, nos Listo, hablamos. profe. Vale, Bueno, gracias. bueno, Hasta luego. chao, chao. Hasta luego. Ay, no, qué pecado con Santiago. Creo que Santiago diría, y esta profesora que le...
Andrés, Paola. Bueno, voy a dejar grabado el resultado de la revisión del proyecto, del documento que Paola Londoño Campos envió. Entonces, tiene que ver con la integración de la calidad del aire y las políticas de cambio climático en embarcaciones o barcos frente a la regulación específica de las emisiones de sulfuro. Entonces aquí inicia con el transporte marítimo internacional, ha sido un sector de rápido crecimiento de la economía mundial. Bueno, es importante resaltar que si nosotros tenemos dentro de este documento alguna otra fuente bibliográfica, debemos reportarla. ¿De dónde viene eso? Si viene del artículo propio, igual ese artículo debe estar referenciado dentro de mi bibliografía. Entonces sí es importante que por favor referencien la información que se presenta en el documento. De lo contrario, se asume que es producción del autor del documento, es decir, del estudiante. Entonces, referenciar la información, la información para y colocarla en la bibliografía. Dice, en los últimos años, la contaminación del aire de los barcos ha traído, bueno, debe existir un hilo conductor entre el transporte marítimo y en los últimos años. O sea, quedan las ideas eh, esto eh, cortadas. No sé qué relación hay que el transporte marítimo es un sector de rápido crecimiento y en los últimos años la contaminación del aire, no sé. Aquí hace falta entre el primer, digamos, los dos primeros renglones y el segundo párrafo no hay una lógica frente a lo que se está escribiendo. Dos primeros, voy a dejar párrafos, pero en realidad el primero no es párrafo, son dos renglones. Ok. En los últimos años la contaminación del aire ha atraído mucho la atención de organismos reguladores como la Organización Marítima Internacional, OMI, Organización ONU, de la ONU responsable de abordar emisiones, y la comunidad naviera debido a que el transporte marítimo contribuye al cambio climático por medio de emisiones de gases de efecto invernadero como CO2, azufre y óxidos nitrosos que produce ese sector. El transporte marítimo contribuiría más al calentamiento global a pesar de las buenas intenciones por emplear combustibles más limpios que logran beneficios en la salud, pero no evitan las consecuencias en el cambio climático. Bueno. Bueno, aquí sería muy importante que profundizara un poco sobre los diferentes tipos de combustibles que se utilizan a nivel naviero, como se menciona allí, eh, esos limpios, esos combustibles limpios que generan.
Entonces, profundizar sobre los combustibles empleados para las embarcaciones y sus contenidos de gases, digamos sus contenidos no, y los productos de combustión y su efecto en el en el calentamiento global y en el cambio climático en las embarcaciones. Entonces, para que quede como chévere ahí, porque de una vez estoy tratando el tema de aquellos combustibles supuestamente biocombustibles que mejoran, pues digamos, los contenidos de estos gases efecto invernadero. Ok, la naturaleza de la contribución de las emisiones de los buques al cambio climático es bastante compleja, ya que existe evidencia científica de que las medidas para reducir estos mejoran la calidad del aire, pero al mismo tiempo contribuyen a la aceleración. No. Bueno, vuelves otra vez a ratificar lo que ya dijiste antes. O sea, ese párrafo puedes quitarlo. Las emisiones de SOX, o si no, relaciónalas arriba. Profundiza un poquito arriba, pero no sigas hablando de ese tema cuando ya arriba lo has desarrollado. Las emisiones de SOX, bueno, entonces aquí termina cambio climático. Entonces, ¿por qué no colocas que... mm, por lo que no es un gas de efecto invernadero. Ok. Las emisiones de SOX causan enfriamiento causan enfriamiento a través de efectos, o sea, por favor, redacción, a través de efectos. No sé si se usan efectos, la palabra sea efecto. Entonces, revisar redacción. Y voy a dejarte ahí entre comillas a través de efectos sobre para que quede claro que algo ocurrió allí. Las partículas y las nubes. Mientras que el NOx aumenta los niveles de ozono troposférico, eso es cierto porque ya lo vimos en el artículo de China, y reduce el metano, lo que conduce al calentamiento y enfriamiento. Lo que conduce al calentamiento y enfriamiento. La única forma de comparar y ponderar las emisiones de los diferentes gases que tienen diferentes de las diferentes. Mira, aquí debes tener cuidado porque se repiten palabras en el mismo renglón. En el mismo renglón. El mismo renglón. Que tienen diferentes duraciones en la atmosférica. Algo pasa allí. Debes revisar porque tienes, mira, a través en el se repite, y también debes revisar esto, digamos que hacer una revisión de ortografía y palabras empleadas. Por ejemplo, atmosférica. En la atmosférica. La atmosférica. Pegar. Punto. Los efectos sobre el clima es mediante el uso de las llamadas métricas del cambio climático. Los gases emitidos por los barcos se pueden clasificar principalmente en dos categorías: gases de efecto invernadero y no de efecto invernadero. Incluyen los óxidos y los óxidos de nitrógeno, que son los responsables de la mala calidad del aire. El Comité de Protección del Medio Marítimo y la OMI introdujo las denominadas zonas de control de emisiones ECA para hacer frente controlando las emisiones SOX, proponiendo un sistema de limpieza de gases de escape scrubbers y combustibles alternativos. El primer nivel ha sido establecer el límite de contenido real de azufre del fuel oil dentro y fuera de las áreas ECA, denominado límite global. Se implementó la llamada regla IMO 2020, efectiva a partir de enero del mencionado año, teniendo como decir del 3.50% de azufre actual. También OMI adoptó la estrategia inicial de la OMI, que establece una visión para reducir las emisiones de GI anuales totales de transporte marítimo en al menos un 50% para el 2050. Es necesario observar todas las emisiones y consecuencias con integrando los efectos sobre el clima, poder analizar una solución viable que equilibre, favorezca y
y favorezca al medio ambiente y a la salud y al equilibrio. Aquí quitar y colocar que. Redacción es lo que hace falta. Que favorezca al medio ambiente. Una forma de estimar es las emisiones de CO2 multiplicar con combustibles por un factor de emisión apropiado. Estos factores son empíricos y se utilizan para medir la eficiencia energética de los nuevos buques. Los valores de CO2 están en 3.114 por tonelada de combustible pesado, 3.206 toneladas por CO2, tonelada de combustible diésel. Las emisiones SOX dependen del tipo de combustible utilizado, su consumo, en particular la cantidad de azufre presente. Las emisiones al aire de los barcos tienen un amplio rango en su vida atmosférica, capacidad para afectar el clima. Algunos causan enfriamiento, otros causan calentamiento, algunos sean viscosas, sin embargo, a menudo de colocarse para y estimar el efecto agregado de la palabra métrica, los que comparación que el protocolo de Kioto. Bueno, aquí tiene o coloca un título aparte para hablar de este tema o establece una palabra o una forma de conectar el anterior párrafo que habla de las emisiones y el efecto y que la palabra métrica y que, bueno, en fin, esto asociada con la forma como de dirigirse o de mencionarlos frente a su método de comparación. Listo, pero aquí empieza a hablar del protocolo de Kioto. No sé, está todo como muy cortado. Entonces sí le pido el favor de que establezca una relación entre el párrafo anterior y este, que viene del protocolo de Kioto, porque no hay una relación entre uno y el otro. Los gases emitidos a la atmósfera pueden... a ver. Yo diría, si este párrafo de los gases emitidos a la atmósfera antes de qué, antes del protocolo de Kioto, y luego sí habla del protocolo de Kioto y a partir de enero del 2020, porque pues protocolo de Kioto más relacionado como con normatividad, con nuevas regulaciones, reglamentaciones, y en este capítulo, y en este párrafo de a partir de enero de 2020 estás hablando de eso. Entonces sí podíamos dejarlo así, dejar que el de los gases emitidos a la atmósfera pase antes del protocolo de Kioto y el protocolo de Kioto quede antes de a partir de enero de 2020. Suponemos que el combustible que cifras anuales de consumo de combustible, ok. Bueno, yo sí le recomiendo que hayan gráficas, figuras, mapas, rutas que se hayan trabajado y estudiado, dónde están las bases donde hacen supuestamente esas mediciones o esos controles de esos gases, dónde están, dónde las tienen ubicadas, un mapa donde estén ubicadas esas zonas. Otra cuestión es una tabla de los diferentes combustibles, de su capacidad calorífica, de los gases generados a la atmósfera. Entonces, eso es importante porque, o sea, solo texto, en realidad este artículo se presta para muchísimas otras gráficas, otras relaciones,
Y por otro lado, observo que no hubo una profundización, o sea, este artículo no tiene absolutamente nada de profundizado. Es decir, falta que profundices muchos temas, como ya te he comentado, para la exposición. Porque ya aquí en el documento que me presentan no se observa esa profundización. El grado de profundización es prácticamente, eh, no hay grado de profundización en el tema. Me aparece una bibliografía, no sé por qué. Quiere decir que según la rúbrica, vamos a ver la rúbrica, en donde podemos ubicar tu documento. Entonces, miremos, articula conceptos adquiridos en la química del aire, no, porque no hay ni una reacción química, no hay que si el radical hidroxilo estuviera presente, no hay nada de eso. Formula estrategias diversas para presentar la información, no, porque solo está el texto, no hay gráficas, te hace falta todo esto. Entendimiento de reacciones químicas, pues no sé por qué no hay. El documento presenta el tema central con la contaminación de otros recursos, bueno, parcialmente. Demuestra comprensión, escoge la estrategia, después de comparar varias posibilidades, se refleja el planteamiento, no, reacciones químicas no hay, evalúa tanto el producto como el proceso de comprensión de las rutas, muestra un entendimiento, bueno, tampoco podemos decir que el entendimiento fuera vago y desenfocado. No, sí presenta, pero es que el artículo, el documento está entre demostración y entendimiento, porque pues no muestra un entendimiento vago y desenfocado, demuestra comprensión de la mayor parte del problema, sí lo demuestra, pero no escoge estrategias, ¿sí? No hay estrategias. La calidad del producto refleja entendimiento de algunas facetas, sí, sí, aplica bastantes de entendimiento y uno de demostración. Quiere decir que la nota es 75, o sea, 3,8 sería la nota que sacarías en el trabajo. Entonces, ¿en el qué? En Teams te coloco la nota porque estás entre los dos niveles. Uno solo del nivel máximo y la mayoría del nivel intermedio. Listo. Entonces te lo paso a tus notas, Paola. Ahí ya le publico la nota a Sebastián. Entonces a Sebastián hay que colocarle que en el documento. Listo. Entonces Juan Sebastián ya tiene su nota. Ah,
colocar comas en algunos párrafos del documento. Sí, el documento no tiene nota. Entonces miremos la rúbrica. Ok, entonces articula conceptos adquiridos con la información del artículo. Faltó articular los COEs con información anterior. Bueno. Fórmula estrategias, pues están las gráficas. La calidad del trabajo refleja el entendimiento de las reacciones químicas. No hay ninguna reacción. Presenta el tema central y su sí. Entonces, Sebastián, la nota tuya está entre aplicación y demostración. ¿Sí? ¿Qué te hace falta? Pues algunas reacciones que puedas presentar en PM 2.5. ¿Sí? ¿De dónde vienen los NOx? Mejor dicho, las reacciones del artículo de China te sirven en las reacciones químicas que ocurren en el caso tuyo. Lo único es que lo estás asociando con la presencia de un virus. Entonces, de una infección, diré, de una infección que es la COVID-19. Entonces ahí puedes relacionarlo entre los dos. Quiere decir que la nota de tu trabajo es 4,5. Aquí la coloco. 4,5. Y te lo coloco también aquí, Juan Sebastián. Ok. Entonces, los demás trabajos, que ya debo estar presente en la otra clase, los demás trabajos los dejaré publicados en Teams, todos los arreglos que deben incluir para la exposición. Por favor, si escuchan el video, en este caso sería Paola, Santiago y Juan Sebastián. Son los 3 trabajos que dejo grabados. A Santiago ya se le enviaron por Teams todas las recomendaciones. Por favor, sigan las recomendaciones y de acuerdo con esos resultados, pues ustedes podrán o podremos analizar, digamos, los porcentajes que podemos involucrar en el parcial con respecto a la exposición. ¿Listo? Entonces, pues no me resta sino desearles buena tarde. Nos vemos el viernes en laboratorio. Gracias.